Después de 1000 años, la historia de Arcadia ha reanudado su curso. En un mundo lleno de antiguas ruinas y ecos de lo que fueron las 4 islas, surgen las nuevas civilizaciones que controlarán el rumbo de esta historia. Bajo las montañas más frías se encuentran la Orden Carmesí, un grupo de guerreros nacidos de las cenizas, pueblos perdidos. Por otro lado, se encuentran los Thioraisi Ofrer, un curioso grupo con una historia más que interesante. Junto con los Rer, tenemos a los Kanembu, otro grupo con motivaciones enormes y dispuestos a ayudar a los que más los necesitan. Y por último, tenemos a los Elarion, otra civilización curiosa y trabajadora. El primer día de Arcadia 2 fue más que emocionante para todos. Y nosotros sabemos que aún quedan más civilizaciones por explorar. La Orden Carmesí descubrió lo que parecía ser el asentamiento de los Kanembu. Estos se encontraron por primera vez, teniendo un encuentro algo incómodo, aunque los Carmesí dieron primero la palabra. Estos están pensando construir una red de comercio internacional a lo largo del continente arcadiano. Los Kanembu, al escuchar el plan de los Carmesí, solo inclinaron sus cabezas y no se dijo nada más. Por otra parte, los Rer, en un viaje de excursión siguiendo unas coordenadas de un comerciante, se encontraron por primera vez con un rastro del pasado, la antigua muralla de los Regnum Solis, aún conservada. Aunque ellos no fueron los primeros en llegar, pues encontraron rastros de que alguien más estuvo allí hace poco, mientras que los Carmesí seguían sus tareas diarias como minar y construir su asentamiento. Uno de estos estaba separado del resto y llegó al asentamiento de los Rer. Estos lo rodearon y lo comenzaron a interrogar preguntándole cosas que no debían preguntar. ¿Qué es lo que pasará entre estos dos bandos? ¿La historia de Arcadia seguirá su curso pacífico? ¿O tendremos algo parecido a lo que fue la Arcadia 1? Tras los sucesos de los últimos 2 días, la sociedad de la Nueva Arcadia empezará un nuevo curso en esta historia. La civilización de los Rer, tras el inminente encuentro con un miembro de los Carmesí, y ante una posible amenaza de guerra, estos desaparecieron sin dejar rastro. Parece que algo los desapareció al día siguiente, y ahí los Carmesí aprovecharon a robar pertenencias de los Rer. Por otro lado, se ha estado alzando la voz de una nueva civilización proveniente de una costa lejana. Estos son los llamados el Imperio de la Humanidad, un grupo de guerreros ateos guiados por el emperador con el objetivo de unificar a la humanidad. Mientras tanto, los Elarion andaban trabajando en amiliar sus murallas y alzarlas aún más. En cambio, los Kanembu continuaban en sus cultivos y en la preparación de un sistema de vías de trenes a lo largo del continente, por lo cual no se tiene tanta información con respecto al tema. Pero todo con seguir a su dios, Yur-Kemba, un guerrero misterioso, deidad del conocimiento y del agua sagrada. Al final del día, los Carmesí visitaron la iglesia del Alba para encontrarse con el Papa Moretti y firmar el Tratado de Arcadia, el cual consiste en ayudar a Paldia en cualquier tarea, y así serán recompensados. El siguiente día fue tranquilo y a la vez tentador, pues el Papa Moretti informó a las civilizaciones que un evento iba a ocurrir en su iglesia. Era su segunda misa. Moretti, acompañado con Pablito el Yeti, el cual es un miembro de la Orden Carmesí que decidió formar parte del mismo Paldia, dirigieron esta misa. Después del discurso motivador de Moretti para no perder la calma y mantenerse firmes, una figura apareció. Entrando al lugar, este era el Paladiano, el sobrino de Moretti y actual dios benevolente de Paldia, el salvador y proveedor de la esperanza en el mundo, con la fuerza suficiente para acabar con el Leviatán e innumerables bestias. El Paladiano dio su voz a todos los miembros de Arcadia, avisando de que algo está a punto de despertar desde lo más lejos del mundo, así dando a concluir con este día. Mientras que grupos como los Carmesí cada día andaban más preparados para cualquier amenaza, aumentando su imperio, otros se encontraban explorando el vasto mundo dejado por las 4 islas. Moretti dio un aviso por parte de sus guerreros de que se encontró una mazmorra a miles de kilómetros del lugar, el cual tenía valiosas recompensas. Todas las civilizaciones fueron al lugar para entrar a conseguir el premio, cosa de lo cual fue el mayor error de sus vidas. La experiencia fue única, sí,
Y fue a la vez divertida, pero miembros se empezaron a pegar con otros grupos pertenecientes a otros bandos, los cuales conllevaron inmensas amenazas entre ellos, comenzando así un día lleno de tensión a lo largo del continente, a la vez de que una fuerza maligna acababa de llegar esa misma noche. El sexto día fue de los más impactantes en la Nueva Arcadia, mientras los Kanembu y los del Imperio se reunieron por primera vez para comenzar a colaborar entre ellos para un bien común. Los Carmesí tenían otros planes. Después del conflicto de la mazmorra, los Carmesí y los Elarion tuvieron grandes amenazas hasta que estos explotaron y se dirigieron a la base de los Elarion con el uso de la cartografía. Así comenzó un enfrentamiento entre flechas y los Carmesí usaron una maniobra que los terminaron condenando completamente. Usaron explosivos en las murallas de los Elarion, cosa que era completamente ilegal en las reglas del servidor, al igual que el uso de armas de diamantes y encantamientos poderosos, cosa de lo cual lamentablemente terminaron baneados. Por suerte los Elarion pudieron sobrevivir antes de que todo se fuera al desastre, pero si los Carmesí no hubieran sido baneados, los Elarion habrían tenido un grave problema. Las otras civilizaciones aprovecharon para raidear la base de los Carmesí, pero estos no eran unos inútiles. Ellos se destruyeron a sí mismos para no dejar rastro de nada de ellos. Los de humanidad lo detectaron, pero recordaron una cosa día atrás. Un dios árbol se presentó ante ellos, mencionando que era un ser sabio, nacido de antes del nuevo continente, y les dijo a los del Imperio que una fuerza misteriosa estaba a punto de llegar, al igual que el Paladiano el día de la misa. Y ahí es donde llega él. La noche de ese mismo día, un dios llegó a las ruinas de los Carmesí para acabar con los miembros de humanidad. Ese era el mismísimo Kars. Después de 1000 años, había regresado. Este invocó un ejército de Withers para confrontarlo, pero el dios árbol vino a decirle unas cuantas cosas. Así estos dos tuvieron un enfrentamiento verbal en la zona de la nieve, haciendo que la Nueva Arcadia esté en presencia del regreso de Kars, la forma de vida perfecta, el ser definitivo. Tras la llegada de Kars a la Nueva Arcadia, las cosas en estos días comienzan a cambiar. Horas después de la pelea entre Kars y el dios árbol, el hogar de la Orden Carmesí quedó totalmente devastado. El paso del ejército de Kars, junto con las fuerzas del infierno, acabaron con la mayoría de las estructuras, acabando con la vida del dios árbol. Mientras otros celebraban la caída de los Carmesí, otras facciones pequeñas como los Luxodia o los Potatianos andaban trazando pequeñas rutas de exploración. Por otro lado, los Elarion andaban pasando una condena en la cárcel tras unas sanciones puestas por Paldia tras incumplir algunas reglas. Al día siguiente comenzaron a llorar las malas noticias, pues esa misma mañana, la iglesia del Alba quedó totalmente quemada. Pablito el Yeti se enteró de lo sucedido, pero fue muy tarde, ya que el papá Moretti se encontraba dentro y murió por el incendio. Los comerciantes del pueblo fueron a la iglesia para hacer un pequeño funeral a Moretti, haciendo que Pablito se convirtiera en el nuevo papa de Arcadia. Esa misma noche, el Paladiano llegó a la iglesia a ver lo que había sucedido. Pablito lo recibió con tristeza y le comentó que el posible culpable había sido una fuerza maligna. Pero el Paladiano pensó otra cosa. Alguien debió haberse infiltrado en el pueblo para quemar esta iglesia. Y sí o sí debió estar relacionado con esa fuerza maligna. Aquí es donde entra la historia de venganza de Shirox, un exmiembro de la Orden Carmesí que decidió hablar con Kars para atacar a Paldia y a todos los relacionados con la civilización. Dispuesto a hacer cualquier cosa, Kars usaría esta oportunidad para sus próximos planes. Al día siguiente, las únicas dos civilizaciones en pie de Arcadia, los Elarion y el Imperio de la Humanidad, tuvieron un pequeño encuentro. Los de la humanidad comentaron que un dios llamado Kars había llegado y fue él quien destruyó el hogar de los Carmení y responsable de que civilizaciones como los Rer y los Kanembu hayan desaparecido repentinamente. Así que firmaron un tratado para unir fuerzas por si una amenaza como Kars los atacara. Horas después,
El Paladiano había organizado un evento en el Coliseo para probar las fuerzas de los guerreros que quedaban de antiguas batallas y que estaban dispuestos por si la fuerza maligna comenzara a atacar el continente, preparándolos a todos para una futura batalla. El día final ha llegado. El imperio de la humanidad junto con los Elarion unieron fuerzas para ir a derrotar a Kars. El Paladiano, junto con soldados de Paldia, se unen para ayudarlos. Así los guerreros se preparan en el centro del pueblo para trazar planes para ir rumbo al lugar donde vive Kars, la Zona Cero. Así, los guerreros se lanzan al océano en sus barcos, junto con el Paladiano, para ir a la Zona Cero y confrontar de una vez por todas a Kars, para así terminar con su reinado y acabar con él antes de que sea tarde. Al llegar a la Zona Cero, los guerreros desembarcaron en un pequeño puerto hecho por Paldia a las afueras del lugar, para prepararse y adentrarse en la Zona Cero. Los guerreros avanzaron por los terrenos malditos, peleando contra innumerables criaturas del inflamando. Llovieron bolas de fuego y varias explosiones por parte de los Ghast. Momentos después, los guerreros llegaron a la parte más baja del volcán para comenzar a treparlo entre todos, mientras los monstruos seguían atacándolos. Pero lo que los esperaba en la cima iba a ser su mayor perdición. Llegando a la parte más alta del volcán, Kars los estaba esperando tranquilamente, pero no se encontraba solo, pues Sirox estaba junto a él pero convertido en un monstruo, pues tras servir a Kars le dio una máscara de piedra para transformarse en nada más ni nada menos que un hombre del pilar. El Paladiano y Kars se miraron cara a cara, dispuestos a pelear a muerte para vengar al Papa Moretti, mientras que a los guerreros les tocará enfrentar a Sirox y un ejército de esqueletos Wither. El Paladiano subió a la cima del portal para enfrentar a Kars, pero tras una hora de combate fue totalmente en vano. En la arena del volcán, los guerreros lograron derrotar a Sirox y a unos cuantos esqueletos, pero al mirar al cielo, vieron como alguien en llamas caía del volcán hacia el suelo, impactando con él y muriendo. Era el Paladian, que fue derrotado a manos de la forma de vida perfecta. Después Kars bajó del portal para confrontar a los guerreros con una técnica casi indetectable para los otros guerreros, haciendo que casi nadie lo vea mientras peleaba. Un guerrero de Paldia logró detectarlo y así los guerreros también, golpeando a Kars fuertemente, empujándolo cerca de la lava, hasta que cayó por un agujero directo a la lava, quedando agonizando mientras el calor lo destruirá, terminando así con la derrota del ser perfecto, para siempre. Después de la victoria por parte del Imperio, los Elarion y Paldia se retiraron hacia la Iglesia del Alba para acabar haciendo un funeral al Paladiano. Tras su honor y valentía, todos se reunieron para honrarlo tras este gran combate contra un dios inmortal. Al final se hizo la ceremonia y el Paladiano quedó enterrado junto a su tío, el Papa Moretti, culminando así con esta historia. La Nueva Arcadia quedó con el control del Imperio de la Humanidad y los Elarion, formando una alianza y haciendo de que el continente sea un hogar para los nuevos visitantes y guerreros. Mientras que Paldia acabó con todo rastro de Kars y su legado, retirándose de una vez por todas de Arcadia.